Pago a cuentas sobre utilidades no distribuidas. Incentivo tributario para vivienda de interés social. Deberes formales para transporte terrestre comercial. Competencia económica. Efectos de la sentencia número 4324-IN del año 2026. Suspensión de procedimientos sancionadores por parte de la UAFE. Pagos inmediatos, llaves y portabilidad. Registro de proveedores de facturación electrónica. Arancel adicional de Estados Unidos a productos ecuatorianos. Acuerdo libre de comercio entre Canadá y Ecuador. Obligaciones empresariales de agosto 2026. Bienvenidos a Balta Informe Mensual. Soy Fernando Peralta, socio de Balta, y en esta edición revisaremos los cambios más relevantes a nivel tributario, legal, financiero y de comercio exterior, publicados durante este mes de julio del año 2026. Como siempre, nuestro enfoque será práctico. ¿Qué cambió? ¿Cómo puede afectar a las empresas? ¿Y qué deberían revisar desde ahora para prevenir riesgos? El cambio se origina en la creación legal de pago a cuentas sobre utilidades no distribuidas y en la necesidad de que el SRI defina cómo declararlo y pagarlo. La obligación alcanza a sociedades residentes y establecimientos permanentes que al 31 de julio mantengan utilidades acumuladas de ejercicios anteriores sin distribuir. La resolución dispone a aplicar una sola tarifa según el grado correspondiente sobre el 100% del saldo sujeto al pago, sin restar el primer tramo. La base no debe tomarse mecánicamente del patrimonio. Exige conciliar resultados acumulados, reservas, pérdidas absorbidas, capitalizaciones y dividendos aprobados con actas y registros contables. Frente al tratamiento anterior, en el que el efecto tributario se concentraba principalmente al distribuir o capitalizar utilidades, ahora existe un desembolso anticipado por mantenerlas acumuladas. El pago puede efectuarse totalmente en agosto con el código 1077 o en 3 declaraciones independientes de agosto a octubre con el código 1078. La modalidad elegida es definitiva y no admite un convenio adicional. Para las empresas ecuatorianas, el efecto inmediato es financiero y societario, porque reduce liquidez, obliga a depurar el saldo por ejercicio y exige que la decisión de pago sea consistente con las resoluciones de la Junta. El valor pagado podrá compensarse proporcionalmente con retenciones por dividendos o con obligaciones del impuesto a la renta cuando las utilidades se distribuyan o capitalicen. En el caso del ejercicio 2025, se consideran satisfechos los pagos totales efectuados en noviembre o diciembre mediante el formulario 106, sin perjuicio del control del SRI. Dichos valores deben conciliarse con la base declarada y con el respaldo societario que explique la composición de las utilidades. En el corto plazo, la empresa debe cerrar la conciliación al 31 de julio, validar la tarifa y escoger la modalidad según su flujo de caja. En el largo plazo, debe mantener un auxiliar por ejercicio que controle el pago, su compensación futura, la evidencia societaria y su tratamiento contable hasta agotarlo. El cambio se origina en la necesidad de volver operativo el incentivo legal para canalizar recursos privados hacia vivienda de interés social. En ese sentido, el decreto ejecutivo número 440 reglamenta la rebaja del impuesto a la renta para quienes donen viviendas o valores destinados a financiarlas por el valor reconocido hasta el 30% del impuesto causado y sin derecho a devolución. La norma distingue dos tipos de modalidades: entrega de viviendas del primer segmento vinculadas al subsidio total del Estado y donación de valores para cubrir el subsidio parcial del segundo segmento. Cada modalidad determina el convenio, la ejecución, la documentación y el monto que la autoridad podrá certificar. Frente al esquema anterior, el beneficio deja de ser una posibilidad general pendiente de instrumentación y pasa a depender de un procedimiento formal. No es una mera deducción de la base imponible ni una donación libre, porque debe vincularse al catálogo de necesidades, al monto anual autorizado y a una certificación oficial. Para las empresas ecuatorianas, el principal riesgo es asumir que todo el costo donado genera rebaja.
El valor tributariamente utilizable puede limitarse al monto reconocido para el segmento correspondiente y solo procede si hay convenio, desembolsos, entrega, aceptación, certificación, contabilidad y declaración que coincida dentro del ejercicio fiscal. En el corto plazo, la empresa debe verificar el proyecto, la disponibilidad del cupo anual, el segmento y el convenio antes de comprometer sus recursos. En el largo plazo, debe conservar un expediente integral de construcción o transferencia, actas, certificados, comprobantes y conciliación con el impuesto causado para sostener la rebaja ante cualquier control futuro. La resolución se origina en la necesidad del SRI de fortalecer la trazabilidad del transporte terrestre comercial y ordenar la relación tributaria entre socio, operadora y cliente. La resolución aplica, excepto a taxis, a modalidades autorizadas como carga, transporte escolar e institucional, turístico, mixto y otras previstas en la normativa sectorial de transporte. Cada socio accionista debe registrar en el RUC un establecimiento exclusivo por cada operadora y la actividad específica de los servicios prestados a dichas operadoras, respaldada por un título habilitante vigente. Los contribuyentes tienen 30 días para actualizar la información. El SRI realizará ciertas actualizaciones de oficio en 45 días. La norma dispone un circuito cerrado de facturación. El socio factura únicamente a su operadora. La operadora factura al cliente e incorpora en el comprobante electrónico la placa del vehículo que prestó el servicio. Para adecuar sus sistemas, las operadoras cuentan con 90 días. Frente a prácticas anteriores en las que el socio conductor podía facturar directamente al usuario, ahora el emisor válido para el cliente es y será únicamente la operadora autorizada. Esto cambia el soporte de la deducibilidad. Una factura emitida fuera del circuito puede comprometer el costo-gasto y dificultar la relación entre el servicio, vehículo y título habilitante. Los servicios comprendidos mantienen tarifas 0% de IVA y, cuando el pagador sea agente de retención, se aplica la retención correspondiente. Para las empresas el impacto se extiende no solo al RUC, también a los contratos, a los archivos XML, liquidaciones y conciliación de ingresos. Deben diferenciarse este tratamiento del transporte público de pasajeros en el que no procede la retención. En el corto plazo, socios y operadoras deben actualizar sus RUCs, validar títulos habilitantes y parametrizar la placa en los archivos XML. En el largo plazo, deben integrar rutas, vehículos, conductores, facturas y liquidaciones en una conciliación permanente, mientras los clientes validan que el comprobante provenga de una operadora debidamente autorizada. La sentencia se origina en un defecto del trámite legislativo de la reforma del año 2023 a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. La Corte Constitucional concluyó que se publicó el texto aprobado por la Asamblea cuando, por el allanamiento tácito a la objeción presidencial, correspondía publicar el texto alternativo del veto. La sentencia declara inconstitucionales por la forma a los numerales 6, 7, 20 y 23 y restablece el texto aplicable en los artículos 9, 11, 78 y 80. En abuso del poder de mercado exige conectar la posición dominante, su uso, el efecto restrictivo y el perjuicio a la competencia real o potencial y a los consumidores. Frente al texto publicado en el año 2023 vuelve a diferenciarse entre prácticas horizontales y verticales. Estas últimas deben evaluarse por sus efectos. También se reconoce que descuentos y bonificaciones basados en condiciones comerciales comparables y equivalentes no son anticompetitivos por sí solos, lo que modifica el enfoque del análisis y defensa. Para las empresas ecuatorianas, el impacto puede alcanzar investigaciones, contratos y multas. Debe revisarse la tipificación del artículo 78 y la autoridad para desarrollar la metodología del artículo 80, porque una norma o metodología incorrecta puede afectar el fundamento y la cuantificación de una sanción. La retroactividad ordenada no elimina automáticamente los expedientes,
En el corto plazo corresponde identificar qué disposición sustentó cada actuación y preservar argumentos y peritajes económicos. En el largo plazo, las empresas deben reforzar su programa de competencia, revisar contratos y monitorear prácticas de precios, exclusividades, descuentos e intercambio de información. El cambio se origina en la adecuación de los procedimientos sancionadores de la UAFE al nuevo marco legal y a la necesidad de expedir normativa secundaria. Por ello, la resolución suspendió sus términos y plazos desde el 24 de julio del 2026, con cómputo a partir del siguiente día hábil, lunes 27 de julio. La suspensión comprende procedimientos en curso, en sustanciación o que deben iniciarse, así como recursos administrativos conocidos por funcionarios. Dura hasta 60 días o hasta la publicación de la normativa secundaria, lo que ocurra primero. Cumplido el evento, el cómputo se reactiva automáticamente al siguiente día hábil. Frente al régimen ordinario, el reloj procesal se detiene temporalmente, pero no se reinicia ni concede un plazo nuevo. Deben conservarse los días ya consumidos antes del 24 de julio y calcularse los pendientes para contestar, presentar prueba o interponer recursos. Para los sujetos obligados, el efecto es limitado al procedimiento sancionador. Continúan los controles, requerimientos, supervisiones, reportes RESU, ROS, no ROS y no RESU, inmovilizaciones excepcionales, reportes a fiscalía y cobro coactivo de obligaciones firmes. Por tanto, la operación de prevención no puede detenerse. En el corto plazo, la empresa debe reconstruir el calendario de cada expediente, validar notificaciones y completar su defensa. Mientras que en el largo plazo debe mantener activos la debida diligencia, el monitoreo, las alertas, la capacitación y la actualización de manuales y sobre todo seguir la publicación de la norma secundaria que reanudará anticipadamente los plazos. La resolución JPRFM 2026-029M está vigente desde el 18 de junio del año 2026, pero su operación plena depende de estándares, fases, certificaciones y cronogramas que debe emitir el Banco Central del Ecuador. La norma reconoce pagos en tiempo real entre cuentas, disponibles las 24 horas y todos los días del año, iniciados mediante llaves, códigos QR, credenciales u otros mecanismos autorizados. También regula el directorio de llaves, su portabilidad y los estándares para identificar de forma única al beneficiario. Frente al esquema anterior, se incorporan expresamente mecanismos de iniciación distintos al número de cuenta y reglas de interoperabilidad entre redes. La llave podrá trasladarse de un integrante o red a otra y los QR podrán ser estáticos o dinámicos, aunque su uso efectivo dependerá de la implementación técnica del Banco Central. El cambio más sensible para las empresas es la irrevocabilidad. La orden se vuelve vinculante y exigible cuando es aceptada o validada por el administrador o sistema correspondiente. Después de ese punto, no existe revocación unilateral. La rapidez reduce tiempos de cobro, pero aumenta el riesgo de error, fraude y pago a un beneficiario incorrecto. En el corto plazo, participantes y usuarios deben identificar el cronograma aplicable, definir responsables, doble aprobación y validación del beneficiario. En el largo plazo, deben integrar llaves, QR, conciliación con el ERP, continuidad operativa, protección de datos, gestión de reclamos y controles de seguridad para operaciones irreversibles. La resolución 27 surge porque el SRI busca identificar al proveedor tecnológico detrás de cada comprobante y también reforzar su trazabilidad. La resolución crea un registro para proveedores de sistemas o servicios de facturación electrónica y obliga a todos los emisores a reportar al proveedor utilizado. Son proveedores los desarrolladores o propietarios del código fuente de soluciones que emiten, firman, transmiten y almacenan comprobantes y quienes poseen licencias y códigos fuente de sistemas de tercero,
con igual finalidad. Deben estar domiciliados en el Ecuador o tener establecimiento permanente. Deben registrar un establecimiento exclusivo en el RUT con el código J6202-1002 o J6202-1003 según desarrollen o comercialicen sistemas de terceros. En sociedades, la actividad debe coincidir con el objeto social. El plazo de inscripción o actualización es de 30 días. Frente al esquema anterior, ya no basta con autorizar técnicamente el comprobante. Cada XML debe incluir el RUC del proveedor en información adicional. Dicha adecuación vence en 60 días, desde julio 28, y el SRI publicará el listado oficial a partir de octubre de 2026. El impacto empresarial está en definir el proveedor correcto cuando intervienen en los ERP, facturación, firma, transmisión, almacenamiento o desarrollos propios. Un RUC que no corresponda a la solución real puede generar inconsistencias entre tecnología, contrato y comprobante. En el corto plazo, tributación y tecnología deben mapear la arquitectura, validar el RUC, probar el XML y revisar contratos. En cambio, en el largo plazo, deben controlar las licencias, los respaldos, la seguridad, los niveles de servicio, la portabilidad, continuidad y permanencia del proveedor en el listado del SRI. El cambio surge de la acción final de la USTR bajo la sección 301, vinculada con la prohibición estadounidense de importar bienes producidos con trabajo forzoso. Desde el 24 de julio del 2026 se aplica un arancel adicional del 10% a los productos ecuatorianos comprendidos, salvo las exclusiones debidas. Existe una excepción transitoria para bienes cargados y en tránsito antes de la hora de vigencia, siempre que ingresaran para consumo antes del 28 de julio. La fecha del contrato o la factura no sustituye la prueba de embarque, tránsito e ingreso. Frente a un arancel ordinario, las líneas alcanzadas soportan un 10% adicional. La medida no afirma que cada producto use trabajo forzoso, pero eleva la debida diligencia sobre insumos, condiciones laborales y proveedores. El impacto debe calcularse por producto, origen, HTSUS, valor aduanero, exclusiones, zonas francas, importador de registro e Incoterm. Con esos datos se determina quién asume legal y económicamente el costo y cómo podría cambiar el margen de negociación. En el corto plazo, el exportador debe modelar el efecto por SKU, revisar pedidos y decidir si absorbe, comparte o traslada el arancel cuando aplique. En el largo plazo, debe fortalecer su trazabilidad, cláusulas regulatorias, evidencia de proveedores, precios y diversificación comercial. Esta noticia surge por la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador de este 24 de julio del año 2026, donde se cerró la negociación. Sin embargo, la firma no modifica todavía los aranceles. Cada país debe completar su procedimiento legal interno y el acuerdo entrará en vigor únicamente conforme a la cláusula prevista en su texto. La empresa no debe cotizar ni facturar como si la preferencia ya estuviera disponible. El acuerdo dispone un futuro cronograma de desgravación y reglas para acceder al trato preferencial, pero su aplicación dependerá de la fecha de vigencia efectiva, la clasificación arancelaria y el cumplimiento de origen y demás requisitos establecidos en el convenio. Frente al régimen actual en el que se aplican aranceles ordinarios, el acuerdo permitirá reducciones inmediatas o inclusive graduales según cada partida. La diferencia no es uniforme por sector. Cacao, banano, camarón, flores y otros productos deben analizarse por línea arancelaria, categoría de desgravación y tratamiento especial. ¿Cómo nos afecta esto? El principal impacto será la oportunidad de mejorar el precio y acceso a un mercado como el canadiense, pero también el riesgo de perder la preferencia por falta de soporte. Exportar desde Ecuador no prueba el origen. Deben verificarse que los insumos no originarios, proceso productivo, regla específica, certificación, conservación de registros y eventuales verificaciones deben estar acordes al convenio. En el corto plazo, las empresas deben construir su matriz arancelaria y condicionar ofertas y contratos a la entrada en vigor. Mientras que en el largo plazo,
Deben preparar el expediente de origen, adaptar proveedores y procesos, validar requisitos sanitarios técnicos y de etiquetado y coordinar logística, importadores y agentes aduaneros. Estas son las principales obligaciones empresariales del mes de agosto del año 2026. Los contribuyentes sujetos a declaración mensual deberán presentar el IVA y las retenciones en la fuente correspondientes al mes de julio. En el caso del IVA, la declaración debe realizarse junto con el pago total del impuesto, conforme a la resolución vigente número 16. También deberá presentarse el anexo transaccional simplificado correspondiente al mes de junio. Si la obligación es semestral, deberá reportarse la información de enero a junio del 2026. Las empresas sujetas al ICE deberán declarar las operaciones de julio y presentar el anexo ICE cuando corresponda. Los agentes de retención o percepción del ISD también deberán declarar los valores generados durante dicho mes. Además, las sociedades que al 31 de julio mantengan utilidades acumuladas de ejercicios anteriores sin distribuir deberán en agosto el pago total con el código 1077 o la primera de las 3 cuotas con el código 1078. La resolución 26 del año 2026 establece que la modalidad seleccionada es definitiva y no admite un convenio adicional de pago. Finalmente, los empleadores deberán pagar las planillas del IES correspondientes al mes de julio. Como el 15 de agosto cae sábado, el plazo se trasladará el lunes 17. La recomendación es revisar cada obligación y su respaldo antes del vencimiento para evitar diferencias, intereses y sanciones. Este fue Balta Informe Mensual del mes de julio del año 2026. Si la información te pareció interesante, por favor síguenos en nuestras redes sociales a través de @balta.es o @baltaecuador. Si tienes dudas, inquietudes o comentarios sobre la información aquí presentada, comunícate con nosotros a través de nuestro email institucional comunicaciones@balta.com.es. Nos vemos en la siguiente edición.